Pues vamos a saber enseguida si el Gobierno se plantea ir algo más allá con esta decisión de bajar el IVA y bajar el precio máximo de las mascarillas quirúrgicas. Saludamos al ministro de Consumo, Alberto Garzón. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. La primera pregunta que le tengo que plantear es de cajón, porque no hay periodista que no se la habrá planteado en los últimos días, y es por qué el Gobierno decía que no podía hacerlo sin la autorización de la Comunidad Europea, para que luego supiéramos que había una comisión que ya había advertido en mayo de que no iba a tomar represalias contra los gobiernos que lo hicieran, y de hecho Portugal ya lo había hecho y otros países lo habían incluso suprimido el IVA. ¿Por qué no se hizo antes? Bueno, nosotros desde el primer momento hemos estado enormemente preocupados por el precio de las mascarillas. Recordemos que al principio de la pandemia llegaron a costar hasta 5 y 10 euros por unidad, y desde el primer momento garantizamos un abordaje integral para bajar el precio de las mascarillas. Eso consistía en promover la producción nacional, en establecer un precio máximo que era el que estaba vigente hasta el día de hoy, el de 0,96, y al mismo tiempo garantizar un gran número de compra masiva de mascarillas para que las comunidades autónomas, ayuntamientos pudieran distribuirla a colectivos vulnerables, es decir, a todos aquellos que, a pesar de que estaba fijado el precio, o incluso aunque el precio fuera muy bajo, todavía era muy importante para sus rentas familiares. Con respecto a los impuestos, para que esa medida funcionara tenía que ir aparejada a todas estas otras medidas que estamos diciendo, y efectivamente la norma europea todavía hoy prohíbe bajar el IVA de estos productos. Lo que sucede es que hemos garantizado, a través de la respuesta de la Comisión Europea, cuya insistencia en el caso de España fue el martes pasado, que efectivamente no iba a tomar sanciones futuras sobre el incumplimiento de esta norma. En todo caso, decir algo muy evidente para todos los economistas y creo que para todo el mundo: bajar el IVA no necesariamente baja el precio del producto. Esto es algo similar a lo que ocurre cuando baja el precio de los barriles de petróleo, pero nosotros vamos a las gasolineras y vemos que no baja el precio. ¿Por qué? Pues porque cuando baja los impuestos puede que lo que esté sucediendo es que el precio se mantenga al mismo nivel y lo que haya crecido sea el margen de beneficio. Para evitar esto, precisamente, hemos establecido un abordaje integral, bajando el precio máximo y también incrementando la producción nacional. Cuanto más se produzca, también habrá un mercado con mayor capacidad de abastecimiento. ¿Y qué le dicen las organizaciones de consumidores que le piden que den un paso más, que lleguen a ese sector de la población que lo está pasando mal y que al final, en una familia con varios miembros, pues es un gasto importante al final de mes, es un nuevo recibo más? Sí, efectivamente el diagnóstico es correcto. Estamos hablando de que, aunque sean precios más reducidos, especialmente que al principio, todavía son una carga importante para las familias. Por eso, desde el Ministerio de Consumo y desde el Gobierno de España hemos dedicado gran cantidad de dinero. Estamos hablando que el primer paquete de 16.000 millones de euros a las comunidades autónomas incluía una línea específica para sanidad y productos sanitarios, es decir, para proporcionar a colectivos vulnerables, porque tengan menos dinero o porque sean más sensibles a la enfermedad, mascarillas para que nadie en este país tenga incapacidad de acceder a esos productos semisanitarios que nos protege, al mismo tiempo que hacíamos, insisto, medidas encaminadas a bajar el precio por otros sistemas, como es promover la producción nacional, garantizar que en España haya empresas que generen trabajo, pero que sobre todo tengan capacidad de producir mascarillas que se puedan distribuir sin la necesidad de que haya altos niveles de especulación, como ocurrió al principio de la pandemia. Es evidente que a nosotros nos gustaría seguir bajando el precio y vamos a estar haciéndolo todo el rato en la medida de lo que podemos hacerlo, pero evidentemente hacer una mascarilla también cuesta dinero, y nosotros lo que hacemos es garantizar que todo el mundo que necesite una mascarilla, y recordemos que es un bien obligatorio, va a tener un precio asequible, y aquellos que no pueden acceder a ese precio asequible tienen líneas y programas del Gobierno de España y de las comunidades autónomas para que se presten de manera gratuita. La mascarilla es obligatoria y además nos protege, y esto ya lo sabemos ahora, pero quizás porque ha habido un encadenamiento de mensajes contradictorios por las circunstancias. No voy a entrar ahora en eso. Lo cierto es que hay gente que hoy en día no sabe que la mascarilla le protege si está en condiciones de proteger, y que hay algunas que no están en condiciones de absolutamente nada. Y a esto que nos va a llevar enseguida a hablar con usted de esto. Una frase escuchada esta misma mañana aquí en Telemadrid a una persona que me llama mucho la atención y me parece que no es la única que piensa así. Escuche. Esta mascarilla que estáis viendo, se la cambiamos ayer a uno de nuestros abuelos. Esta mascarilla la llevaba este hombre desde el mes de mayo. Esto ocurría en Fuenlabrada, donde una asociación estaba explicando que ellos, recaudando dinero de fundaciones privadas, están consiguiendo que las personas mayores se cambien la mascarilla. Falta un poquito también de información al respecto, o de campañas, o de ser más didáctico,
y a lo mejor darle facilidades, pues eso, a las personas más mayores que tienen más dificultades para entender que una mascarilla quirúrgica que está meses en la cara no puede protegerle de nada a esa persona. Sí, efectivamente el tema de la información es fundamental. Nosotros desde el Ministerio de Consumo elaboramos una guía que yo creo que además es muy buena, ha sido muy bien recibida desde el principio, que explica las diferencias entre las diferentes mascarillas, cuándo usarla y sobre todo cómo comprobar que estamos ante una mascarilla, es decir, un producto semisanitario que efectivamente nos protege. Nosotros como gobierno no podemos controlar que alguna empresa ponga un trozo de tela en una tienda y se venda aparentemente como una mascarilla. Nosotros lo que tenemos que hacer es decirle a la ciudadanía que tiene que mirar bien que en la etiqueta pone que efectivamente eso es una mascarilla que protege y que no es un trozo de tela con el logo o la marca de alguna empresa que nos gusta o de alguna incluso elemento solidario. Tiene que estar bien según la normativa, porque eso es lo que nos va a garantizar que nos protege. Eso es fundamental y desde luego la información nosotros tratamos de promoverla, siempre acompañándolo pues con esa actualización de la que estabais hablando antes de mi entrevista, que hace la ciencia. La ciencia está aprendiendo, en este momento los científicos están aprendiendo cómo funciona el virus y por eso ha habido cambio de criterios a lo largo de toda la pandemia, porque se está aprendiendo cómo se difunde, cómo se expande y también cómo se combate. Ahora mismo ya sabemos que el uso de la mascarilla es fundamental y hay que adecuar la mascarilla al nivel de riesgo que nosotros tengamos. Si no estamos enfermos, si no estamos en un nivel de riesgo, lo razonable es usar una mascarilla higiénica y en función de las diferentes tipologías, si somos un personal sanitario, si somos gente de riesgo, si somos gente que está enferma, pues tenemos que usar mascarillas distintas. Toda esta información está a disposición en una guía que hicimos desde el Ministerio de Consumo y que está disponible en Internet. Una pregunta que no le he hecho hasta ahora y me parece también obvia. Mañana se publica la bajada del IVA. ¿Nos puede decir exactamente a cómo va a quedar el precio de las mascarillas? Usted ya lo sabrá. Bueno, evidentemente nosotros lo que hacemos es, con el precio máximo que hablábamos antes, marcar un máximo de comercialización, es decir, 0,72. Nadie va a poder encontrar, porque sería ilegal que fuera así, lo contrario, unas mascarillas por encima de 0,72. La bajada del IVA, evidentemente es una bajada importante, del 21 al 4%, es algo que se espera que pueda servir para bajar el precio, pero como les explicaba anteriormente, no hay una garantía, porque eso depende de las empresas que lo producen, lo distribuyen y en última instancia lo comercializan. Tienen margen, es como el que contaba antes de la gasolina. Puede bajar el producto, digamos, del principio de la cadena, el barril de Brent, pero de repente las empresas que lo comercializan deciden que bueno, esa bajada se la van a quedar ellos y al final el producto final pues se vende al mismo precio. Bueno, la verdad es que el producto final ahora mismo, la mascarilla, cuando nos vamos de la higiénica a eso que decía usted, un trozo de tela no es mascarilla. Aquí se puede encontrar mascarillas o se hacen llamar mascarillas desde 2 euros y pico, 3 euros hasta 30 y pico o mucho más. En concreto, queríamos informar también de una operación policial que ha conseguido quitar del mercado una serie de mascarillas falsificadas que se estaban vendiendo disfrazadas, digamos, con el logo de marcas de lujo. Pedro, ¿tienes más información? Sí, la intervención fue llevada a cabo por agentes de la Policía Municipal de Madrid. Encontraron 181 mascarillas con logotipos falsos de marcas de alta gama de ropa, calzado, complementos. Los vecinos de la zona de esta céntrica calle del distrito de Vicálvaro aseguran ver a varios agentes de la Policía Municipal sacar varias cajas del local, aunque en principio se creían que se trataba de un robo. Los agentes se encontraban patrullando esta zona cuando entraron al local y se percataron de la mala calidad de esas mascarillas y del propio embalaje. Para comprobar esa autenticidad, para comprobar si esas mascarillas eran realmente de esas marcas, pidieron al personal de la tienda las facturas, que no se lo pudo proporcionar, por lo que a esos agentes que se encontraban aquí no les quedó más remedio que interponer una demanda por un delito contra la propiedad industrial. Sobre todo con esta noticia lo único que pretendíamos era subrayar lo que estaba diciendo el ministro. Un trozo de tela no es una mascarilla, tienen una indicación, tienen un etiquetado y hay que comprobar que son aptas y que cumplen los requisitos que ya existen ahora mismo para asegurarnos nuestra salud. Quería preguntarle si están ustedes trabajando de alguna manera concreta para reactivar el consumo de cara a Navidad. Es que hay muchos negocios que se lo juegan todo. Cuando llega esta época del año, estamos ya en vísperas, tendría que haber muchísimo más movimiento ya en las tiendas. ¿Qué va a pasar este año?
Efectivamente, nosotros seguimos desplegando el escudo social, que es para proteger a los trabajos a través de mecanismos como los ERTEs y proteger también el tejido productivo, que son esas empresas, normalmente pequeñas y medianas empresas, que muchas veces dependen de momentos muy puntuales del año, momentos estacionales como puede ser la Navidad o como pudo ser el verano, y que son más vulnerables a esta situación. Esto naturalmente va parejo a un elemento central. Lo prioritario es que lleguemos todos a Navidad vivos, y para eso es fundamental pues seguir las recomendaciones sanitarias y ser capaces de vencer al virus, para que así, de esa manera, podamos volver pues a reactivar la actividad económica. Yo creo que es un esfuerzo que la mayoría de la población está haciendo de manera exitosa, y desde luego nosotros desde el Gobierno nos comprometemos, como venimos haciendo desde el principio, a proteger a ese tejido productivo y proteger a la clase trabajadora pues con las ayudas que estamos promoviendo, que habrá que extenderlas, como ha sido en el caso de los ERTEs, hasta enero. Al final son medidas extraordinarias para un tiempo desgraciadamente extraordinario. A ver, ¿hasta cuánto dura? Tenía que preguntarle también por una cuestión que no tiene que ver con su departamento, pero sí con su gobierno, porque me gustaría saber cuál es su opinión sobre esas informaciones que no hacen más que salir hoy nuevas, que vinculan a don Juan Carlos con patrimonio no explicado, no aclarado, que estaría en Suiza o en un paraíso fiscal en las Islas Jersey. En cualquier caso, el rey emérito sigue fuera de España. ¿Usted cree que debería, por lo pronto, volver a España y a explicar públicamente lo que se está publicando sobre él? Bueno, hay dos dimensiones. Hay una dimensión de naturaleza moral, por decirlo de alguna manera, o ética, que ya le corresponde a cada persona, y yo creo que, por supuesto, el ciudadano Juan Carlos de Borbón, pues si al menos yo estuviera en esa situación o en una situación similar, desde luego tendría que salir a dar explicaciones, pero es un ámbito, digamos, que es privado, es moral. Yo creo que cuando hay tantas sospechas encima, dar explicaciones cuando se ha sido jefe de Estado durante tanto tiempo era importante. Pero luego hay una que es la que me preocupa a mí, la que nos ocupa como ciudadanos, y es que se investigue efectivamente por la vía correspondiente, en este caso por la vía penal, por la vía judicial, ver efectivamente si ha habido aquí el hecho de unos determinados delitos que pudieran ser sancionados. Estamos hablando de una persona que ha ostentado la jefatura del Estado, pero que con posterioridad a ese hecho, cuando ya dejó de ser inviolable, parece ser que recaen sobre él las sospechas muy graves, muy fundadas en algunos casos, de cometer delitos, y por lo tanto pues eso tendrá que pasar por la justicia y tendrán que ser los jueces los que lo determinen. Y como ciudadanos tenemos que hacer la misma reflexión de siempre: que haya gente que haya usado su posición pública tan privilegiada para seguir incrementando su patrimonio privado a costa de los demás, pues creo que es absolutamente censurable. Vamos a ver qué dice por tanto la justicia. Gracias, ministro, que tenga buen día. Muchísimas gracias, como siempre.